ya no podía, yo no podía hacer nada. No, aquí estaría. Y ya no había nada que hacer. Hasta luego, me tenía cansado la lista y me dolía. Nos quedamos entonces en el otro ejercicio que ya estamos aplicando aquí el convertidor, ¿no? Ya tenemos entonces el convertidor que en este caso le dice la velocidad a la que girará el motor si debe vencer un momento o par de 70 Nm, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo en este caso? Este es el D, ¿no? El momento sería 70 Nm, ¿no? Me están pidiendo la velocidad. La velocidad del rotor en este caso, la incógnita. Y mediante el convertidor, el voltaje que se le va a aplicar a la máquina sería 90% del voltaje nominal. A ver, fíjense, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Con el mismo motor, profe? Sí, en la misma máquina todo. Lo único que estoy ahora aplicando en el convertidor para alimentar la máquina, y en este caso entonces, el convertidor varió el voltaje de armadura, ¿no? De armadura, el voltaje del estator, ¿no? ¿Cuánto varió? Un 90%, ¿no? Profesor, ¿ese sería el inciso E? ¿O el E, sí, perdón, puse D. La letra. De la tapita. Redujo el momento. Y la pregunta es, ¿qué velocidad tiene en ese momento? Exacto. En ese momento. Ahí varió, recuerden que el momento depende cuadráticamente del voltaje, ¿no? Varió el voltaje con el convertidor, por supuesto el momento varía también, ¿no? Fíjense por la expresión de momento, si el voltaje varía, también va a variar el momento, ¿no? Por tanto, lo que quiero saber, cuando es con esa variación el convertidor varía, cambia el voltaje que alimenta la armadura, varía el momento y a cuánto varía la velocidad, es lo que le están pidiendo, ¿no? ¿Cómo podría determinar? ¿Alguna idea? A ver. Bueno, se escuché que despejar la velocidad. El NS hay que igualarlo a la... Claro. El NS es el mismo. NS, ¿quién sería la velocidad del campo? ¿No es así? Claro. Que depende de la frecuencia y los polos. Claro. Ni he variado la frecuencia ni he variado los polos, ¿no? Por tanto, NS es el mismo, ¿no? Pero, ¿quién varía en este caso entonces? El voltaje. Varió el voltaje, varió el momento. ¿Y cómo determino la velocidad? Porque varía el deslizamiento también, ¿no es así? Si varió el momento y varió el voltaje, el deslizamiento también va a variar. ¿Y el deslizamiento qué sería igual? A NS, que se lo borré por allá, ¿no? Sería ANS menos NR partido NS. Si yo obtengo el deslizamiento, a partir del deslizamiento puedo obtener la velocidad del rotor, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, en esencia, ¿qué es lo que tendría que hacer? Utilizar la expresión del momento, con el valor del momento que tengo de datos, el voltaje que también tengo, que el variador, el convertidor lo varió al 90% del nominal, y despejar el deslizamiento. Y con ese valor de deslizamiento, entonces calculo la velocidad del rotor, que realmente sería la incógnita en ese caso, ¿no? Entonces hay que considerar que el voltaje se redujo al 90%. Exacto. Eso. La máquina está alimentada con un convertidor, que el convertidor, mediante el pulso de disparo de los titistores, varió el voltaje al 90% del que tenía en condiciones de plena carga. Y en este caso, por supuesto, el momento te varía cuadráticamente, ¿no? Porque recuerden que el momento depende del voltaje, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta, si se disminuye mucho el voltaje, disminuye mucho el momento y puede que la máquina no pueda con la carga, ¿no? ¿Está claro entonces? ¿Cómo lo hacemos? La expresión general sería momento tres veces voltaje al cuadrado por R2 partido 2pi sobre 60 por S por NS por R1 más R2 partido S, que también estaría aquí al cuadrado,
ahora sería 342. 0.9 por 380 creo que era, ¿no? 342. Ya, exacto. Al cuadrado por R2, que sería 0.5 partido 2pi sobre 60 por S por 1800 por 0.5 más 0.5 sobre S al cuadrado más 5 al cuadrado. Y de ahí despejar la S, que me va a quedar como, fíjense que la S va a estar al cuadrado ahí. Se me cayó la última hoja donde está el resultado del momento. Se desprendió. Así que no sé entonces cuánto daba el deslizamiento ese. Se desprendió la última hoja. Entonces, ¿de cuánto tenemos que...? Una cosa un poco, ¿Y qué cuesta que es? sí, está al cuadrado. 1800 por... Pero el último 5. No, no es la S. Ah, sí. Ese X2. $5.446. ¿Cuánto les dio? Ahí le van a quedar dos valores de S, porque sería S al cuadrado. Hay uno que tiene lógico y otro que no. ¿Cuánto les dieron los dos? Eso lo vamos con la calculadora. La calculadora puede sacarle los dos valores, ¿no? Después que la agrupan todos.
En este ejercicio se disminuyó el par. ¿Cómo? Se disminuyó el par, 70. Y claro, ¿por El qué? voltaje. Se disminuyó el voltaje y por supuesto el momento también disminuyó, ¿no? Porque recuerda que el momento depende cuadráticamente de la tensión. Fíjense por acá. Si el voltaje disminuye, el momento disminuye. ¿El ¿Sí? deslizamiento va a ser el mismo que antes? No, debe ser. Es, No, el mismo. y con esto, ¿Cuánto lo tiene? tiene que calcular la velocidad del rotor a partir de ese nodo. Claro. Es decir, si yo disminuyo el voltaje que alimenta la máquina, la velocidad de la máquina va a disminuir. ¿No es así? Sí. Y eso es lo que te estás preguntando, ¿cuánto va a disminuir La velocidad de la máquina que la velocidad del rotor. del rotor? Exacto, cuando habla de la velocidad de la máquina del rotor. Ah, La del campo depende del voltaje que se le aplique, si tú cambias la frecuencia o si cambias el número de polos. Si eso no se varía, porque recuerde que esa es 120F partido P. Esa es esta. La del campo te va a variar solo si tú varías la frecuencia o si varías el número de polos. claro. Como no la varía, el campo va a ser la misma, pero sí va a variar la velocidad a la cual gira el rotor. Por eso puedes calcular el deslizamiento y a partir del deslizamiento calcular la velocidad del rotor. Lo que quiero que vean es la aplicación del convertidor variando el voltaje de la máquina para variar la velocidad. Y el par es la carga. El La par es el fuerza, momento, es lo que mueve. exacto, lo que te da la fuerza mecánica para poder mover, es la fuerza por brazo y lo que vieron en física. El torque que es fuerza por brazo Sí, sí, sí. es el momento de la máquina, es la fuerza mecánica para poder con la carga. De todas formas, lo que queda ahí es un aspecto matemático, ¿no? Una vez que obtengo el deslizamiento, ya NR, que sería igual 1 menos S por NS, ¿no? Ya tengo el deslizamiento y NS no me va a cambiar, ¿no? Porque no variaba ni la frecuencia ni los polos. Y a partir del deslizamiento entonces calculo la velocidad del rotor, perdón, que es la que me están pidiendo, ¿no? ¿Está claro? Lo que quiero que vean cómo, variando la velocidad, el voltaje que alimenta la máquina mediante el convertidor, se logra entonces variar la velocidad. ¿Está claro? Que lo mismo podría pasar en la partida, ¿no? Si en la partida yo reduzco el voltaje, reduzco la corriente, ¿no? Que sería la aplicación del convertidor en el arranque, ¿no? De todas formas, después vamos a ver otro ejercicio con variador de frecuencia, pero lo dejamos para la semana que viene. Ahora vamos a hacer otro de regulación también, pero con otro método. ¿Dudas hasta aquí? ¿Estamos claros? Cuando uno calcula la corriente de arranque, siempre tenemos que poner el deslizamiento en 1. Sí, porque el deslizamiento recuerda que es NS menos NR partido NS. ¿Cuánto vale en el arranque NR? 0. El rotor no se ha comenzado a mover todavía. Al quedar en ese. Como es 0, NS partido NS. Exacto. En la partida siempre es 1. Ya a medida que vaya ganando velocidad, va a aparecer entonces el deslizamiento. Vamos a hacer entonces este otro ejercicio. ¿Cómo calcula el deslizamiento ahí entonces? Ahí te van a quedar dos porque te va a quedar una función cuadrática. Y Y una de las dos soluciones va a ser lógica y la otra no. que queda 0,5 por ese y eso está cuadrado. Por eso te va a quedar una ecuación cuadrática. Pero ya les digo, eso lo puedes resolver las calculadoras Sí. modernas, que tú le pones todos los datos y te da la respuesta. Pero tienes que identificar que te va a dar una opción que es lógica y la otra no. ¿Ya estaríamos listos? Dice el ejercicio entonces. ¿Ya? Un motor asincrónico trifásico. Sería el segundo, ¿cierto? El segundo ejercicio. Sí. Ya, Un motor asincrónico trifásico. Un motor asincrónico trifásico de rotor bobinado. Un motor asincrónico trifásico de rotor bobinado tiene los siguientes datos. Esto lo puedo borrar ya, ¿no? Tiene los siguientes datos. De rotor bobinado tiene los siguientes datos.
C me dice 6,9. Sí. Y así. 100 HP, 440 volt, 50 Hz, 6 polos y conexión estrellas. Mis 200 revoluciones. Sí, Ya calculaste. ¿Esos son 6 polos? Ya habíamos calculado. Sí, pero ya calculamos con 60 Hz, ahora con 50. Ah, verdad. Y con 6 Mil. Ah, bien. ¿Ya está listo? Esa potencia es ¿Cómo? la de 2,5 kilowatts. Esa es la potencia. No, las del rotacionales, las pérdidas rotacionales. Ah, La potencia de la máquina sería Sí, porque 100 abajo sale 100 HP. HP. Esa es la potencia de la máquina. Ah, ya, y la otra es Las pérdida. pérdidas rotacionales. ¿Cómo se dice pérdida? Rotacional. Ah, rotacional. Esas incluyen las mecánicas y las magnéticas. Inciso A. Calcule la velocidad. Chao. Calcule la velocidad calcule la velocidad, el momento
la velocidad, el momento nominal. Bueno, ya dije que era nominal, sin plena carga. El momento nominal. Calcula la velocidad y el momento nominal. Inciso B. Ahí se podría agregar la corriente, pero lo vemos después. Inciso B. Cuando el motor trabaja, cuando el motor trabaja accionando el gancho de una grúa, cuando el motor trabaja accionando el gancho de una grúa, cuando el motor trabaja accionando el gancho de una grúa y la carga acoplada, cuando el motor trabaja accionando el gancho de una grúa y la carga acoplada, cuando el motor trabaja accionando el gancho de una grúa y la carga acoplada es de momento constante, y la carga acoplada es de momento constante e igual al nominal, determine la resistencia a añadir en serie con el rotor si, dos puntos, sí, dos puntos, B.1, B.1, se desea subir la carga a una velocidad de 700 RPM. Se desea subir la carga a una velocidad de 700 RPM. B.2. Se desea detener el motor. B.2. Se desea detener el motor. Se desea detener el motor quedando la carga suspendida. Se desea detener el motor quedando la carga suspendida. Entonces, primero vamos a partir de ¿cómo calculamos la velocidad? 120 por 50 dividido por 6. Sí, pero esa es la velocidad sincrónica. Pero cuando hablan de velocidad general del motor, es la del rotor, ¿no? ¿Cómo calculamos NR? Esa es NS. Cuando te piden, cuando se habla de la velocidad de la máquina, casi es la del rotor. Cuando se habla del campo, sí es la que sería. Pero ahí lo que están pidiendo es la del rotor, ¿no? El NR1 menos S Exacto, por el S. Por el NS.
tienen S de datos y pueden calcular en S. Y ahí calculan en S. ¿No es así? Sería la del rotor. Sí, siempre que hablamos de la velocidad de la máquina, estamos hablando de la velocidad del rotor. Ah, sí, porque la del polo es Para el campo. El campo, claro. Exacto. Esa es la velocidad del campo magnético. Eso. O la rotación magnética. Pero aquí tengo el deslizamiento de datos, ¿El S? el S nominal, y el S la puedo calcular, ¿no? Porque tengo la frecuencia y los polos. Son 1000. 1000 creo que me dice. Y ya a partir de esos datos, calculan la velocidad del rotor. Eso. 967.9. Ya todos llegaron ahí, a ver cómo sería entonces. El inciso A. NR sería 1 menos S por NS, ¿no es así? Entonces NS sería 120F partido B. Sería 120 por 50 partido, ¿cuántos polos tiene la máquina? 6, ¿no? Creo que eso daría 1000 RPM. Por tanto, NR sería 1 menos 0.032 1 por 1000. Eso me da 900, ¿cuánto? 967. 967.9 RPM. Si lo quiero llevar a radianes, sería 2pi partido 60 por 967.9. Eso me dio. No sé si lo llevé. No, lo puse directo, no lo calculé. Pero bueno, en caso que ahora lo voy a necesitar en radianes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le están pidiendo ahora? 101.36. Son los. Ah, ya, sí. Los 967 por 2pi partido por 60. 101. 101.36. 36. ¿Cómo calculo entonces el momento? ¿Qué es lo que le están pidiendo? Sí, pero partiendo de la expresión general, momento sería potencia partido velocidad, ¿no es así? ¿No tiene la potencia? Sí. ¿Y ya tiene la velocidad? Son los 100 HP por los. Bueno, los 100 HP llevado a 746. Así lo puedes hacer. Ahí no tengo que utilizar el circuito equivalente, porque ahí entonces el momento sería potencia partido de la velocidad del rotor, ¿no? Tengo la potencia que sería 100 por 746 partido 101.36, ¿no? Eso me dio
736, ¿no? 736 newton metros. Sí. 135. Igual podríamos calcular la corriente aquí, que no se la pidieron, ¿no? Porque tienen todos los parámetros del circuito equivalente. Hasta aquí. ¿Estamos claros? Aquí no la pedían la corriente, pero igual podemos calcularla sin problema, ¿no? Así. Pues tienen todos los parámetros del circuito equivalente. ¿Cómo se calcularía la corriente? Ya sea la de partida como la nominal. ¿Cómo se calcularía? Del 3 partido por la raíz cuadrada de... Exacto. Lo que hay que tener presente es aquí que la máquina está conectada en estrella, ¿no? Entonces el voltaje sería... Sería de fase, sería de línea partido de raíz de 3. Tiene que tener presente eso en este caso. Sí, que 440 son tensión de línea. Eso. Tendría que partir los 440 de raíz de 3 para utilizar entonces la expresión de corriente de partida. Bueno, de partida y nominal. Lo que te va a cambiar la presión es el deslizamiento nada más. La pregunta que yo estoy haciendo es si es 440 son la tensión de línea o la tensión del motor. No, de la De la línea. Ah, 440 de línea. son los 54. Es decir, la alimentación de línea de que llega a la máquina es 440. En cada fase de la máquina habría 440 partido de raíz de 3. sí, correcto. Sí. Entonces 54. Sí, bueno, como no se las pedí, no, pero igual podemos hacerlo, ¿no? Tendrían todos los parámetros de la máquina para calcular tanto la corriente a plena carga como la corriente de partida, ¿no? Y de ahí valorar si se quiere hacer una partida, bueno, la estrella de esta, que en este caso no se puede porque la máquina está conectada a la estrella, pero se puede quizás en una aplicación un partido suave. Pero ese tiene que La cortocircuitar. máquina no dice de qué tipo de rotor bobinado. Sí, rotor bobinado, hay que cortocircuitarlo. Se puede añadir resistencia serie con el rotor, que es lo que vamos a hacer ahora para regular la velocidad, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿qué le están diciendo? Ahora quiero regular la velocidad. Quiero regular la velocidad y en este caso voy a aplicar entonces el método de añadir resistencia serie con el rotor, partiendo de la máquina de rotor bobinado y que, suponiendo que el accionamiento no demande mucha variación de velocidad. ¿Qué es lo que me están pidiendo hacer? Es decir, ¿qué valor tendría esa resistencia que voy a añadir en serie con los demanados de rotor para poder regular la velocidad de la máquina, ¿no? ¿Cómo podrían hacerlo? A ver, ideas. Sin hablar de que mi máquina tiene una expresión empírica que es mucho más rápido, ¿no? Pero no vamos a hacerlo por esa vía. No sé si recuerdan que sería R2' partido de deslizamiento. ¿Recuerdan esa parte que es mucho más rápido? La máquina vimos, cuando vimos la máquina, era R2' partido deslizamiento primo sería igual a R2 partido S, ¿no? Por ahí mucho más rápido, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerla por las ecuaciones de la máquina o por las dos vías. Primero, ¿qué me están diciendo? Que la máquina te tiene que subir a 700 RPM, ¿no? ¿Qué me implica que me varíe la velocidad? El deslizamiento va a variar, ¿no es así? Sí. Porque el deslizamiento sería NS menos NR partido NS. NS es la misma porque ya no ha variado ni la frecuencia ni los polos. Es decir, que la velocidad del campo se mantiene igual a 1000 RPM. La velocidad rotor nos dice que es 700, ¿no? Partido 1000
tendría un nuevo deslizamiento 0.3. Sí, por ahí sale muy rápido, ¿no? Pero si aplico la expresión del momento, ¿qué tendría que hacer? Tengo el momento, tendría el voltaje, y despejar de ahí la R añadir, ¿no? Por supuesto, por aquí es mucho más rápido y más fácil, pero es válido también hacerlo con la expresión del momento, ¿no? La vez más exacta porque uno Pero es bastante exacto el libro. Pero bueno, siempre es bueno saber realmente calcularlo sin esto, porque eso se olvida, ¿no? Esa relación se olvida, ¿entiendes? ¿Qué les pasó? No, se me dio el ¿Se botó el café? Sí, pero un poco. Ayuda a sellarla, ¿eh? A ver, gracias. Muy bien, ¿te usado así? No, ¿Cuánto les dio la R añadir? ¿Cuánto les dio? ¿Ya llegaste todavía? ¿Ya? Pero ahí el voltaje lo tenemos que mantener. Sí, el voltaje se mantendría, pero por esta ecuación empírica es mucho más rápido,'no? Sería solo despejar R2'. Pero si lo vamos a hacer con la expresión del momento, les dan el momento, lo dicen que es el mismo nominal, ¿no es así? Les dan el momento nominal, el voltaje sería el mismo, solo tendrían que, bueno, el deslizamiento ya lo El calcularon. deslizamiento lo reemplazamos por ese. Aquí están pidiendo el valor de la R añadir. Esta ecuación, recuerden que lo vimos en máquina, que es empírica, que es lo mismo que hacerlo con la ecuación del momento, pero igual podía hacerlo con la expresión del momento, ¿no? Porque tengo el momento, tengo el voltaje, tengo el deslizamiento nuevo ya que lo calculé, Correcto. y de ahí despejaría entonces la R2. Te coloco la resistencia. Exacto, solo tendría que despejar la que voy a añadir, ¿no? Para la nueva velocidad. 0.61. ¿Cuál es la resistencia? Sí. Le digo el tiro. No me da 0.49, creo. No sé, a lo mejor yo me equivoqué. Y la ecuación empírica, ese R2 sería... La nueva, sería la que tiene la máquina propia más la que voy a añadir. La que está ahí arriba. Es decir, aquí R2 sería, R2' sería S' por R2 partido S, ¿no es así? Sí. Sería entonces ¿Cuánto es ese? 0.3 por la R2 normal, sería que 0.066 partido el deslizamiento que es 0.0. ¿Es al revés, profe? ¿Cómo? Porque, ¿cuál es el S? Ah, el S anterior. Sí. El S anterior inicial.
sea, el que dijo... 0321. El inicial es 0.0321, ¿no? Sí, está bien, está bien. No lo puse directo, me dio 0.565, verifiquen ahí. Era 61, 68. 61, 62. ¿Eso le das? Ah, bueno, Sí. pues puede ser que No me es que está al equivoque. revés, esto fácil instalarse al revés. R2. Si después porque- sería S' por R2 partido Partido de así. S. Ah, está bien, está bien, está bien. ¿Cuánto nos dio Dice eso? R2. 61, 0.61. Ah, sí, está bien. 62. 0.62. No, 62. Ah, 61, 62. Esa sería la R2, ¿no? Y la R2 sería igual a la R2 más la R añadir, ¿no es así? Sí. Y lo que yo quiero determinar es la que voy a añadir, ¿no? Aquí diría entonces, Hay un 061, 68. Igual. Hay un error ahí. Ah, sí. 0.61. 68, no 62. No importa, de todas formas ya en tantos lugares que después de la coma. Entonces la que voy a añadir sería 0.6168 menos, Ah, exacto. ¿en cuánto vale R2? 0.066, ¿no? ¿Así? ¿Cuánto nos da la R añadir? Cero 0.55, 0.55. 1. Ese sería el valor de la R añadida. Fíjense cómo es más rápido por esta ecuación, pero la podemos hacer perfectamente por la otra vía de la ecuación del momento, ¿no? Sí. Ahora en otro caso, que lo que quiero es que en vez de subir la carga, que se mantenga detenida con la carga con él. ¿Cómo puedo determinar ese caso? Ahora quiero ver la resistencia. No es que la carga sube a esa velocidad, sino que se mantenga estática con esa carga. ¿Qué tiene de diferente ahora el otro inciso que el punto 2? ¿Cuánto vale la velocidad del rotor? Si en este caso era 700, ¿cuánto vale ahora en este caso la velocidad del rotor? ¿Cuánto valdría la velocidad del rotor en este caso entonces? Si se tiene que quedar detenido, 0. Si la velocidad del rotor vale 0, ¿cuánto valdría el deslizamiento en ese caso? 1. Con la misma expresión empírica podría calcular entonces la R que tengo que añadir, lo que en este caso el deslizamiento vale 1.
¿Cuál? 1,83. Sí, 1,81. Bañadito, ¿dice? Sí. 1,82 realmente. Primero dos. A ver, vamos a hacer en este caso. ¿Cómo sería aquí? B.2. Bueno, el deslizamiento vale 1, ¿no? Sí. Y aquí sería entonces, aplico la misma expresión. R2 partido S' es igual a R2 partido S, ¿no? Por tanto, R2' sería igual a R2 0,556 dividido por 0,3. por S' partido S, ¿no? Sería R2 partido S, ¿no? R2 es 0.066 partido S, que es 0.0321, ¿no? ¿Cuánto les dio eso? 1.89 me dio a mí. Igual me sigue dando 0. ¿Me dio así? Dividido por 0, 0. Ah, 0. Me cambié de. Y ahí entonces, esa R2 a añadir sería igual a quién, a R2 menos menos R2', ¿no? Lo que sería igual a 1.89 menos 0.066, ¿no? Y ese me dio 1.82. Y R2' menos R2. Sí, claro. ¿Está claro? Ahí en el reloj, el S' queda como 1. 1, exacto. S'. Entonces serían 0,066. Sí, ese sería S', perdón. 0,066 dividido por 0.0321. ¿Y un qué me da? Bueno, Sí, no sé. sería 2,05. 2,06 la profe, R2'. ¿Les da eso? Y ahí, pues no, ahí no te voy a dar también una Más función. que 1,89. ¿Qué me da? 0,066 dividido 0,0321. ¿Ya? ¿Cuánto te da a ti? 2,05. ¿Ah, igual que a mí? ¿Cómo le da 189? No sé, vamos a rectificar. A mí me da lo mismo. Ahí está. Bueno, si es 0.066 partido. Eso se me dio aquí. No, está bien. ¿Ah? Me pude ¿Está bien? Es como si miráramos la base. Sería 0.066. ¿Qué onda? Yo ya. El 3 y atrás. Siempre Llegó el 3 y atrás. digo que los 6 y ya. Llegó el 3 y atrás. Ahí voy a traer la cosa. El 3 y atrás. Pero a mí me da 1.88.5. ¿Cómo está? Sí. Sí. ¿Yo le fe? ¿Qué pasó? Aquí no hay. 0.066 partido 0.035. 321. Ah, no, que 21. Ah, ese es el problema que utilicé, 0.035 en el deslizamiento, aquí. Ahí está la diferencia. ¿Y te pasó lo mismo? ¿Cuál se usa entonces? Sí. No, esta es la correcta. ¿Cuál usó? Usé 0.035. Ah. ¿Cuánto les dio a ustedes? 2,00. ¿Y cómo lo echamos? 2.06. ¿Ah? 2.06. Y eso sería entonces 2.06. ¿Cuánto les dio entonces ahora? 2.056. Ah. Claro, 2.05. Hubiera el templo. El Lord Samuel. Así. Dígame. Fíjense qué diferencia, incluso hasta para calcular la resistencia es mucho más sencilla que para calcular el deslizamiento se puede utilizar un convertidor. Es la diferencia que quiero que noten en cuanto a, es decir, es mucho más sencillo un método de añadir resistencia que utilizar el convertidor. Pero
Hay que destacar que energéticamente tiene mejores prestaciones el convertidor porque aquí van a existir pérdidas en la resistencia. Ah, Y además el rango de variación de la resistencia, el rango de variación de velocidad es menor si uso la resistencia que si uso un convertidor. Pero bueno, si el accionamiento no demanda mucha variación, podría utilizar un método más sencillo como este que no el convertidor. Es para que quiero que notaran la diferencia en cuanto a sencillez de un método con respecto al otro. Oye, Ricardo, ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? dos. Bueno, no los voy a atormentar más hoy. Entonces quedamos como en las evaluaciones, que ya ha sabido tantas versiones que ya no me sé. Quedamos entonces en una tarea, ¿no? 1,99. Sí, o sea, da 1,9. Una tarea de examen o en... Una tarea de examen. Entonces, si le quito el certamen por una evaluación, por una tarea sin disertación, sí que hicieron una tarea, ¿no? ¿Dos tareas sin presentación? Sí, sí. Esa es la mejor. No, pero eso todavía no. Vamos a hacer entonces la tarea ¿qué debe primero. ser una prueba? Hay que esperar Y al que haga la exposición con la parte práctica se le convalida esa tarea. Hay que esperar el video. ¿Cuándo es que dije? Y tenemos que ponernos de acuerdo en la fecha para esa entrega. Me dijo que la próxima semana podía ser Sí, el miércoles. próximo miércoles. El próximo miércoles, ya. La presentación. Y ahí ese miércoles yo le entregaría la tarea a los que no. ¿Le ayuda una prueba aparte a todos? Ese día entonces al resto Esa le prueba te dura entregaría como la tarea. hora. Ya, hacemos eso. ¿Listo entonces? 2 horas.